Estáis escuchando Heroínas de Barrio, programa creado por la Asociación de Vecinos Santa Bárbara de Ayaranés. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Marta Iglesias. Hola Marta. Hola Susi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Pues hoy tenemos, como os decía, la suerte de tener aquí a Marta, que nos viene a contar un poco su experiencia. Vamos a estar aquí charlando un ratito con ella. Y ya veréis que muchos de vosotros y de vosotras os vais a sentir súper identificados con lo que nos va a contar. Bueno, en primer lugar te vamos a presentar, Marta. Vale. Marta, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy maestra de educación primaria, pero me he especializado en lengua asturiana, que es de lo que actualmente estoy trabajando. ¿Estás ejerciendo en un cole? Sí, en un cole público, el cole de Sabugo, en Avilés. Venga, muy bien. ¿Y tú cuándo decidiste dedicarte a esto? ¿Cuándo fue el momento que se te encendió la bombilla y dijiste, mi destino está en ser profe? La verdad que, aunque sea muy tópico, por vocación desde pequeña. Mi madre es profe, pero ella es de secundaria, y yo de pequeña le cogía las carpetas y las libretas de profes, ponía todos mis peluches en círculo y les iba evaluando, todas estas cosas. Siempre me gustaron mucho los niños, siempre supe que quería algo relacionado con eso, y desde pequeña, la verdad. Jolín, o sea que al final lo que era un juego de infancia se convirtió en un trabajo ahora, al día de hoy. Sí, totalmente, porque yo sí que pienso que para trabajar con niños tiene que gustarte y suele ser pues desde siempre, porque también los niños te tienen que gustar, tienes que tener mucha paciencia con ellos, saber llevarlos, y sí. ¿Cuánta dosis de paciencia necesitamos, mogollón, para currar? Vale, y tú en todos estos años que llevas dando clase y desde que empezaste la carrera, ¿has encontrado algún obstáculo, alguna dificultad en el camino que sea reseñable? La verdad es que no, porque todo ha estado bastante bien guiado. La carrera es cierto que a mí me costó empezar, pero porque es otro nivel de estudios, hay que tener más disciplina y todo ello. Pero en el resto, bueno, las oposiciones que son bastante duras, pero yo al estar por lengua asturiana no tengo oposición, porque entramos directamente a bolsa, como no se considera un lenguaje oficial aceptado por el Estado, pues eso, entré directamente a bolsa por orden de llegada, por así decirlo, pero me gustaría dedicarme a primaria, educación primaria. Entonces sí que las opos de educación primaria son más complicadas. Claro, que creo que eso hay gente que todavía o no lo sabe bien o no lo conoce, lo que supone terminar una carrera y decir, no, es que no termino aquí, es que ahora empiezo unas oposiciones. Claro, a mí lo que me pasa ahora es que yo cuando acabé primaria me metí en infantil y luego ya pues a preparar opos y que cansas de estudiar, o sea, es una carrera de fondo. Tal, pero sí, hay que seguir curtiéndose cada poco. Vale, y respecto a la bolsa de lengua asturiana, que yo creo que hay gente que tampoco lo conoce, sí. Me parece que sois ahora mismo, de unos años para acá, hay bastante más gente que se haya instruido en la lengua asturiana, pero hasta el momento no era algo muy habitual. Claro, de hecho ahora, para futura gente que se incorpore, se plantean pues hacer otro tipo de exámenes, un poquito más tal, porque tú hacías la mención y directamente entrabas. No importa la puntuación que tengas, es la anterioridad. Entonces, claro, la mayoría de profesores y profesoras ya llevaban muchos años, claro, y no se había corrido tanto la voz de, jolín, que trabajas pues mucho antes que haciendo otra especialidad y que no te supone pues ningún tipo de prueba, de oposición, etcétera. Y ahora pues ha aumentado un montón la gente que lo ha hecho, etcétera. Sí. O sea, que se va a igualar un poco al resto de bolsas de opositores. Claro, porque es muy buena oportunidad para, por ejemplo, a mí que me encanta estar en coles, pues empezar a ellos, pero todavía sin haber sacado la oposición. Una toma de contacto sin la presión de la tutoría, pero pues eso, para adentrarse en el mundillo. En el mundo, en el ámbito. Sí. ¿Y tú crees que en esta decisión de dedicarte a la docencia profesionalmente ha influido en alguna manera tu género? Es decir, que seamos chicas, que seamos mujeres jóvenes, ¿ha influido en esta decisión? La verdad que yo nunca me lo he preguntado así, pero sí que es cierto que el tema de cuidar niños, de todo esto, va muy arraigado pues a las chicas. De hecho, hay muy pocos profesores masculinos, la mayoría somos todas chicas. Entonces sí que puede estar bastante ligado, o que se piense que las chicas son las más apropiadas para cuidar a los niños y a las niñas. En mi caso, yo nunca lo pensé así, simplemente fue porque me ha gustado.
Pero sí es cierto que puede influir ahí algo el ser chica, porque ya te digo que somos todas mujeres, no hay muy poquitos hombres. Claro, que en este caso es justo al revés, que igual ahora el punto de inflexión es precisamente que haya más hombres dedicándose Claro. a la docencia, sobre todo infantil y primaria, que parece que era un ámbito relegado así como a la Sí. imagen de la mujer. Sobre todo en educación infantil. En primaria todavía hay más chicos. La mayoría hacen la mención de educación física, bueno, también lingua, pero sí es cierto que tiran mucho por educación física. Y en infantil ya es súper complicado ver profes Encontrar chicos. Sí. hombres dedicándose a ello. O sea, que a lo mejor sí que todavía hay algún ramalazo todavía de algún prejuicio Sí, todavía. puede ser. Puede ser que de forma inconsciente, porque ya te digo que no es algo así, pero puede ser que influya mucho todavía. Y tú, desde tu postura ahora mismo, desde aquí, tus maravillosos 30 años, ¿qué consejo le podrías dar a todas esas niñas y niños que quieren dedicarse a lo mejor a una profesión para la que la sociedad a lo mejor no estaba todavía preparada o a lo mejor todavía existe algún prejuicio, como estábamos hablando? ¿Qué consejo le darías a esos niños? Que realmente estudien lo que quieran estudiar, que no se dejen tanto influenciar por estos de chicos, estas de chicas, etcétera, porque al final ninguna profesión en sí tiene género definido y que realmente lo bonito es dedicarse a algo que te guste. Entonces, si te gusta ser un científica, si te gusta ser lo que sea, por mucho que seas chica, que no te frene, aunque sea un mundo de chicos. Y lo mismo al revés, que en este caso, que es un mundo pues más femenino, los chicos que se quieran apuntar, pues obviamente más que bienvenidos, y es necesario también que haya de ambos, yo creo que de ambos sexos en todas las profesiones. Claro. Así que eso, que lo que quieran ellos realmente estará bien. No... Muy bien, nos complementamos unos Sí. con otros. Y ahora venga, la Marta del presente puede hablar con la Marta del futuro. ¿Cómo te ves, por ejemplo, en 10 años? Venga. A mí me encantaría pues sacar plaza de educación primaria y tener pues mi tutoría de alumnos, porque es cierto que a mí me gusta mucho trabajar en el cole de Llingua porque conozco a todo el cole y me muevo por todas las aulas, estoy desde infantil hasta primaria, pero no acabo de tener mi grupo en sí. Yo soy un complemento, por así decirlo. Y a mí lo que me gusta realmente pues es formarlos, es guiarlos, es, por así decirlo, no una mamá, pero sí tener mucha influencia en ellos y Claro. ayudarles y al final educarles, no solo en conocimiento, sino pues en valores, en principios, que se respeten y todo eso. Entonces a mí, en 10 años, me encantaría pues tener mi clase, seguir con ellos, viéndolos crecer y todo eso, y eso, formándoles. Claro, es que al final, jolín, los maestros sois un acompañamiento total al niño, en educación emocional también. Sí. Sois un referente para ellos y un ejemplo, por supuesto. Claro, sobre todo con los niños y las niñas, su mundo, por así decirlo, es el entorno familiar y el entorno escolar, Y el cuando cole. son tan pequeños. Entonces, aunque obviamente pese mucho más el entorno familiar, también en el cole se puede trabajar muchas cosas que son mucho más importantes también que la adquisición de los conocimientos. Exacto. Y complementar pues con las familias, porque las dos cosas no funcionan si una de las dos falla. Entonces, entre todos, pues podemos hacer cosas muy guays. Podemos hacer un engranaje sólido para que ese sí. niño se sienta acompañado. Hola Marta. Hola, Aaron. Bien, yo tenía también alguna pregunta en relación a este tema que estaba sacando. Tú llevas ya, bueno, unos añitos ya dando clase. Sí, 5 años. 5 años. En estos 5 años, ¿tú crees que los niños han ido cambiando, quiero decir, desde el primer curso, han ido cambiando la mentalidad? O sea, los niños de hace 5 años piensan exactamente igual que los de ahora. 5 años también es verdad que no es un periodo de tiempo demasiado amplio para valorar esto. Sin embargo, ¿tú crees que la mentalidad va cambiando en cuanto a pues múltiples tipos tanto de pues o de discriminación tanto por ser mujer o por raza o por otra serie de cosas? Sí, yo creo que totalmente. Los tiempos cambian y a medida que cambian los tiempos también cambia la sociedad, los niños y los maestros pues tenemos que prever esos cambios y adaptarnos. Los niños siguen teniendo muy arraigado inconscientemente la diferencia entre ambos sexos. Por ejemplo, profesiones o deportes de jugar al fútbol, etcétera, no dejan jugar a niñas a veces. Esas cosas siguen estando ahí. Pero es cierto que se trabaja un montón en el cole, la coeducación, temas de violencia de género, todas estas cosas, pero siguen estando bastante presentes, por desgracia. Y luego, bueno, el tema que al modernizarnos nosotros hay mucho más uso de las tecnologías y ahí pues... Sobre todo, bueno, en casa es donde hay que tener mucho control con cómo se hablan, cosas que tal. Pero en el cole pues también hacemos muchas charlas, viene gente a explicar los peligros de la red y todo eso, porque ahora mismo es lo que más llama la atención a los peques. Ya, bueno,
nos Claro, modernizamos es que todo. os dais cuenta de una cosa, los niños siempre van a sentir la diferencia porque es lógico ver al diferente, pero es el adulto el que confiere a ese discurso algo negativo. El niño te ve diferente, pero no te va a atacar por ser diferente. Es diferente y punto. Y el adulto sí que lo utilizamos, tristemente en la sociedad, pues sí que se utiliza como arma arrojadiza. Sí, totalmente. Los niños y niñas son un lienzo en blanco y se van formando pues con las experiencias, con cómo tú les vayas educando, todo eso. Entonces es cierto que ellos se ven diferentes, pero hay que ver ahí pues cómo el adulto interviene en eso y les va enseñando y todo eso. O sea, es casi más importante explicarles que realmente diferentes sí que somos, pero somos completamente compatibles unos con los otros. O sea, aunque seamos diferentes de una forma física o de una forma tal, al final tratarnos como iguales es casi lo más importante al Claro. final. Totalmente, O sea, que se respeten, todos sí o sí en todas las clases son diferentes, no hay dos niños iguales, ya sea por circunstancias familiares, cognitivas, el tema que sea. Y todos somos diferentes y lo bonito está pues en estar juntos a través de esas diferencias y enseñarles que ni uno es mejor ni uno es peor por esas diferencias, sean las que sean, y que todos juntos pues podemos hacer cosas. es verdad que son solamente lo que hablábamos, son solamente 5 años dentro de lo que cabe el margen que tienes como referencia. Sin embargo, ¿tú crees que tanto Internet como las redes sociales sirven de aumento o de disminución para toda esa clase de diferencias que se producen? Yo creo que depende del uso que se le dé, pero un mal uso, que en muchos casos es la mayoría, porque los padres dejan al niño solo con el móvil, con la tablet, y... o sea, hay muchísimas cosas que para mi gusto pues eso no deberían de ver. Discriminación por la procedencia muchas veces del país en el que sea cada uno, comparan, hacen bromas, pueden llegar a meter incluso con el color de piel de los compañeros por vídeos que ven. También pues hay muchos niños masculinos que rechazan muchas veces a las mujeres porque piensan que se celebra mucho el Día de la Mujer. Y estoy harta de escuchar, ¿y para cuándo el Día del Hombre? Pero claro, ellos hablan desde el desconocimiento totalmente porque no lo saben, no razonan como los adultos razonamos. Pero sí es cierto que toda esa influencia, ¿cómo decirlo? Ese Como uso ese abuso, incorrecto. Sí. ese abuso de información, sí. Ellos tienen mucha información, no saben cómo gestionarla, entonces ahí es muy importante, sobre todo el tema de las familias, que no les dejen el libre albedrío, por así decirlo, de ellos con el móvil y entrar en YouTube y ver estos vídeos, que al final pues ellos ven contenidos que no son apropiados. Sí, exactamente. Nos encantas, profe, nos encantas, pero si tuvieses que dedicarte a otra cosa, ¿tú cómo te imaginarías? ¿En qué profesión te imaginarías? Pues yo siempre tuve mucha duda porque también a mí me encantan los animales. Es cierto que nunca me vi de veterinaria como tal porque no puedo ver sangre y bueno, todo lo que conlleva, pero algo relacionado con los animales. Me gustaría mucho de biología, zoología, algo de ese estilo, relacionado con los animalillos. A estar en contacto con ellos y seguir estudiando, que al final es lo que se te da súper bien. Sí. Pues muchísimas gracias, Marta, por venir a este podcast, por estar con nosotros esta tarde. No sé si nuestro locutor quiere decirte algo más. Agradecerte venir y de verdad que es importante que toda la gente se vaya mentalizando de estas cosas. Además, me parece tan importante una profesión como la de profesor. Es algo tan importante para ir enseñándole a la gente realmente una serie de cambios que son importantes. Y nada, agradecértelo por ello. Jo, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo para esto. Es cierto que sí, que muchas veces no se tiene tan en cuenta el trabajo de los profesores, pero es muy importante los maestros o maestras que te toquen desde pequeño y cómo te afecten, por así decirlo, y cómo te ayuden a crecer. Y al final es que formamos a todos distintas profesiones. Exacto. Además es que es algo tan bonito porque no sé si os pasa a vosotros, pero todo el mundo al final recuerda como el primer profesor que ha tenido. Claro. O a uno de los primeros profesores que ha tenido, y eso es algo pues que siempre queda en la cabeza de los niños sobre todo, pero es que nada de los profesores tiene que ser algo... Es precioso. Yo tengo, ahora como hay redes sociales, tengo a mis antiguos alumnos en Instagram, etcétera, y todavía el otro día me habló una cría de la que fui tutora y me dio las gracias que por aquel año, tal y cual, y eso, bueno, es lo que más enriquece mi profesión. Es como, jo, ¿ves? Al final llena el corazón, eso también, Mogollón. Hay que tener mucha paciencia, como decía antes, pero es súper gratificante. Es increíble. Pero claro, tienes que tener ese don para los niños. Jo, pues muchas gracias, Marta. Qué suerte tienen tus alumnos de tenerte. Nos vemos todos y todas en el próximo episodio, ¿no? Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros.